Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Patricia, ¿cómo estás? Pues genial aquí ahora que nos podemos ver en pantalla, que llevamos mucho tiempo intentando hacer alguna grabación que sirva y aporte algo al mundo y ahora ¿Cierto? tenemos la oportunidad. Así que Muy bien, encantada. genial. Igualmente. Para los que no te conozcan, te presento. Antonio es fisioterapeuta y especialista en urogineproctología, que prometí decirlo de una vez, para el mundo Te ha entero, salido fenomenal. suelo pélvico. Suelo pélvico, se entiende mejor, sí. Y también especialista en dolor crónico. La verdad es que la primera vez que yo oí hablar de Antonio Meldaña estaba tumbada en una camilla, no era la suya. Y una muy buena amiga, que además es osteópata y también es fisioterapeuta, y en la que confío mucho y he recomendado a mucha gente, pues un día yo acababa de dar a luz y ella me decía: mira, Patricia, yo te recomiendo que vayas a ver a Antonio Meldaña. Yo también fui, que esto me gusta mucho porque a veces parece que un fisio nunca puede ir a otro fisio, ¿no? O un profesional o un psicólogo nunca puede ir a otro Sí, psicólogo. No sé, tenemos ahí una especie de rollo raro de sí, competición. sí. Entonces, bueno, eso la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Porque dije, uff, si ella me dice esto, este tío debe ser bueno. Pues voy a buscarle en internet. Y le busqué, llamé, Sí. me dieron una cita y bueno, pues de eso conozco a Antonio. Yo fui una de las postparto que me puse en sus manos. Estoy súper contenta y encantada. Y luego, pues he mandado a muchas de las mujeres con las que trabajo que llegaban a mí porque se intentaban quedar embarazadas y luego se quedaban embarazadas y eran otra mujer posparto. Así que acababan Claro, visitando de nuevo a Antonio y un día dije, bueno, tenemos que contarles un poco más de lo que haces porque jolín, es maravilloso y ayuda un montón, porque cuando estás en ese momento te sientes un poco perdida, la verdad, sobre todo si eres primeriza, o a veces no, porque también tengo mujeres que han tenido 2 y 3 hijos y tampoco han compartido nunca nada de lo que les está pasando, o ni siquiera saben que se puede tratar lo que te está pasando. Entonces, bueno, ujú. creo que es muy importante que lo cuentes. Entonces, lo primero, Lo primero. ¿qué es Pélvicos? Que es el nombre de ese lugar maravilloso que habéis creado, todo tu equipo y tú, pues para atender a este tipo de personas con problemas de suelo pélvico. Y cuéntanos qué es Pelvicus. Bueno, Pelvicus realmente es una unidad de fisioterapia que está especializada en problemas o disfunciones que están relacionados con el área del suelo pélvico. Esto incluye muchas cosas. Tratamos evidentemente mujeres embarazadas para acompañarlas y mejorar su preparación física a un posible parto. Evidentemente mujeres posparto, pero luego también tenemos mujeres de más edad que tienen problemas de incontinencia, de prolapsos. Y también trabajamos con hombres y con niños. Los hombres también tienen problemas de suelo pélvico, pueden tener problemas de incontinencia, después de una cirugía de próstata pueden tener problemas de disfunción sexual, disfunción eréctil, enfermedades un poco más precisas como la enfermedad de Peyronie o problemas de eyaculación precoz. Eh, y trabajamos con niños, los niños tienen a veces problemas de control de esfínteres, puede ser durante la noche o durante el día, esto es lo más habitual. También tenemos niños que tienen malformaciones o problemas neurológicos, malformaciones congénitas. Esto ya son problemas un poco más específicos, pero también tratamos este tipo de casos. Y también vemos muchísimos pacientes con dolor pélvico crónico, ya sea hombre o mujer. Es una de las patologías que más vemos en la consulta. Pélvico realmente es el 20 años de experiencia de trabajo que comencé hace ya mucho tiempo. Eh, que hemos ido desarrollando en diferentes lugares y desde hace 12 años lo hacemos en el Hospital San Rafael en colaboración con el Servicio de Urología y de Ginecología del hospital, con los que tenemos una estrecha relación. Y bueno, pues es toda la experiencia y toda el aprendizaje que he tenido durante todos esos 20 años y además de todo lo que aporta la gente de mi equipo que se encarga de ayudarme y de acompañarme en todo este proceso. La chica que se encarga sobre todo mucho de las embarazadas, ella dice que no solo trata a las mujeres embarazadas o a las mujeres después del parto, sino que las acompaña en ese proceso
y yo creo que es una buena palabra para definir lo que es Pelvicus. No solo tratamos gente, sino que acompañamos a la gente a intentar mejorar en su salud y es un poco la idea. Sí, doy fe, porque además en ese acompañamiento a veces también colaboramos, así que Sí, por supuesto. es maravilloso el tratar así a las personas, ¿no? Porque las personas no son como dice una doctora con la que trabajo mucho, dice, "No, es que la gente no es un cacho de carne, ¿no? Exacto. Sino que dentro de que hay que tratar ese trocito de carne, o de Mm, hueso o de músculo, pues hay que claro. acompañar a esa persona en muchísimas cosas que están pasando en ella, que ni siquiera a veces es consciente de que están pasando y que su cuerpo responde a todo eso, ¿no? Entonces, que Sí. es una maravillosa palabra que me alegro mucho de que Pelvicus tenga en su lema, ¿no? El Sí, acompañamos. sí, por supuesto. Aparte que nosotros, como a veces contactamos con la gente durante mucho tiempo, estamos mucho tiempo con ella, el área sobre la que trabajamos es un área muy delicada, entonces hay mucha relación con partes muy personales de la calidad de vida de la gente y como bien sabes y como acabas de explicar, nosotros a veces detectamos cosas que nos parecen importantes, que son eh, o que forman parte de ese acompañamiento, ese tratamiento de esas personas y entonces es cuando acudimos a profesionales como tú saben cómo llevar ese tipo de situaciones a la parte profesional, que a nosotros se nos escapa porque no tenemos ni la formación ni los conocimientos para poder ayudarlas en ese sentido, pero que para poder obtener los mejores resultados con estas personas, pues necesitamos trabajar con diferentes profesionales que nos ayuden pues a mejorar la salud de la gente, no solo en la parte física, que es un poco lo que más se relaciona con nosotros, sino también en la parte psicológica, emocional, etcétera. Y para eso, pues afortunadamente hace tiempo que nos encontramos de la manera que tú has contado y ahora pues colaboramos no solo como lo estamos haciendo ahora, sino que nuestros pacientes también se benefician de tus conocimientos y de tu acompañamiento durante los procesos en los que están con nosotros también. Sí, es genial poder compartir esas experiencias y además yo creo que las personas se sienten de repente que eso ya es terapéutico en sí mismo, ¿no? Es como los efectos placebo, pero es que es así, existen. La gente ya se siente como mejor, ¿no? Joder, hay varias personas que están viendo lo que me pasa desde diferentes puntos de vista y el uno me ayuda en esto, el otro me ayuda en esto y el otro sabe que me pasa esto y se lo dice al otro y en ellos, porque a veces a mí me viene, vamos, alguna mujer, ¿no? que se está intentando quedar embarazada, me viene ahora a la mente algunas que te han visitado con un dolor crónico que no les permite prácticamente hacer vida y por supuesto tampoco vida sexual y que pues a mí me han venido a ver pues porque no se quedan embarazadas, pero claro, su vida sexual es terrible por no decir nula. Eh, Sí, y a veces te dicen, ¿no? Y, bueno, supongo que te habrá contado Antonio, o, como diciendo, jolín, no en sí, plan negativo, sino todo lo contrario, ¿no? sí, Decir, jolín, exacto. es que hay personas que están trabajando para mí en conjunto, ¿no? Y que si Sí, justo a lo mejor mientras uno hacía tal, el otro hacía cual y yo he hecho cual y he mejorado, ojo, pues que realmente me siento acompañada, ¿no? No voy a un sitio, me hacen no sé qué y si me he ido y nadie sabe casi ni cómo me llamo, ¿no? Porque es lo que a veces pasa, sí, ¿no? sí. En este tipo de pacientes, sobre todo estas que comentas que tienen problemas de ese tipo, la verdad es que es fundamental que la paciente sienta que tú te preocupas por lo que la pasa no solo físicamente, sino por cuál es su situación en su vida diaria. Y esto es parte del éxito del tratamiento. Mm, Le podemos poner el nombre que queramos, placebo, como queramos llamarlo. El mm, placebo es algo que está fisiológicamente descrito mm, que supone utilizar el arma terapéutica más importante que tenemos en este mundo, que es el propio organismo para recuperarte de un problema. Evidentemente hay problemas que no solo sirve con esto, pero sobre todo los problemas de tipo funcional o relacionados con el dolor crónico tienen un arma terapéutica muy potente, que es el propio paciente, que entienda lo que le pasa, que se sienta que hay gente que está ayudando en el proceso de que él se va a recuperar. Y de esta manera activamos mecanismos terapéuticos súper potentes dentro del propio paciente mm, que son fundamentales para conseguir que vuelva otra vez a tener una calidad de vida lo mejor posible, claro. mm. Sí. Bueno, no sé si hay algo más, porque yo creo que nos queda clarísimo. ¿Qué es Pelvicus? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué y para qué lo hacen? Que esto es una cosa muy bonita porque la gente dice, bueno, ¿y qué haces? ¿No?
Y el otro dice, bueno, pero ¿y cómo lo haces? Pero ¿por qué lo haces? Sí. Hay cosas que la gente no responde y esto me parece que es la esencia y a lo mejor pues algo que es una seña de identidad vuestra o no. El por qué haces eso, pues eso que dices, ¿no? Para acompañar también a la gente en ese proceso y... Sí, la verdad es que al final, como nosotros nos encontramos con casos que no es me duele un hombro, me duele un codo o tengo una lesión, una rotura de fibras, que es algo más relacionado con el fisioterapeuta, nos encontramos con problemas como no puedo tener relaciones sexuales, me molesta cuando voy a hacer pis, no controlo mis esfínteres, me hago pis por la noche. Son cosas que afectan a cosas muy, muy personales, muy íntimas y que afectan mucho a la calidad de vida de la gente. Entonces, es una forma de hacer fisioterapia que una vez que estás ya dentro de ese proceso y tienes este tipo de pacientes, te das cuenta enseguida de que no simplemente sirve con lo que tú haces, con tus técnicas como fisioterapeuta, sino que necesitas tener una visión un poco más amplia de lo que es el paciente. Y como te digo, afecta mucho a la calidad de vida de la gente las disfunciones que tratamos y eso cambia mucho la forma en la que abordas los tratamientos en los pacientes. Sí. Sí, porque es verdad que son sensaciones que uno no... bueno, es que ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Cuando no lo tienes. Yo cuento muchas veces, porque yo creo que cuento ya todo en mi vida sin ningún, no sé, filtro, pero recuerdo ese momento en el que, no sé, las 4 o 5 horas, no sé, de ir a dar a luz, de repente me puse de pie para ir al baño y de repente vi que ya había un charco casi debajo de mí y dije, ¿qué se les ha caído? Digo, si no ha venido nadie. O sea, es increíble la sensación cuando te das cuenta de que hay una parte de pis tuyo que no, o sea, que no has podido controlar. O sea, esto si no se vive, uno dice, eh, ¿qué ha pasado? Y Sí, luego, pues cuando empiezas a recuperarte y te cuesta, ¿no? Contener, yo que he sido muy deportista y te ibas a jugar al pádel y te ibas a correr y tal, y, y le decía a Antonio, ¿cuánto aguantas corriendo? Y decía, ¿no tienes otra pregunta para hacerme? O sea, eh, no es justo, ¿no? O sea, ¿por qué? claro, Me he hecho la San Silvestre, ¿por qué después sí, de 10 kilómetros ahora no puedo llegar a 10 segundos? Y esto es claro. súper frustrante. Entonces, es también, yo creo, muy importante saber, pues, lo que decimos, ¿no? Que hay más gente que le pasa, que a veces a las mujeres durante el embarazo, del peso o después, pues nos ocurre esto y que no pasa nada, pero que sí que es importante saber qué pasa y tratarlo cuanto antes también, ¿eh? Porque mmm, tener la sensación de que recuperas y de que eso no va a ser para siempre, pues es importante y de recuperarlo pues de una forma que siempre hay una parte activa que uno mismo tiene que hacer, pero con alguien que te sepa decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque si no es que tampoco sabes qué tienes que hacer. A mí me habían mandado a hacer muchos ejercicios, algunos creo que estaban siendo incluso contraproducentes y bueno, Ujú. pues la verdad es que ahí quiero preguntarte eh, ¿cuál es? Dos preguntas. Esa experiencia, ¿no? Que puedes contar un poco y que puede ayudar en esa sensación de las mujeres cuando están embarazadas o en ese posparto, que también extiendo a hombres, si quieres, que tienen pues este problema y que es muy duro, y algún consejo que puedas darnos para mujeres que ahora mismo están embarazadas y que no pueden a lo mejor ir a sus clases habituales o a tu consulta, ¿no? Que pueden hacer que les pueda ayudar para prepararse un poco para el momento del parto o para las que acaban de parir hace un mes y tampoco tienen nada que puedan hacer o donde puedan ir y que pueda ayudar. Así que son 3 preguntas. Bueno, yo diría que lo más importante o el paso inicial en la recuperación de alguien que tiene un problema como este es aprender a reconocer su propio organismo, aprender a reconocer las señales que su propio organismo va dando en esa fase de recuperación o las cosas que tú puedes hacer para recuperar. Yo creo que no es una cuestión de hacer muchos ejercicios ni estar todo el día haciendo cientos de ejercicios. Puedes encontrar en internet muchísimos. No, creo que es la mejor si o no puede acudir al fisioterapeuta por las circunstancias que tenemos ahora o simplemente quiere empezar en casa a hacer algo para intentar recuperarse, es sentir lo que uno hace con esa zona de su cuerpo, ¿de acuerdo? Sabemos que
aproximadamente un 30% de las mujeres no saben percibir, porque los movimientos no se aprenden, se sienten. Entonces, no son capaces de sentir los músculos profundos de la pelvis menor o de la pared abdominal. Entonces, yo creo que el trabajo va más por el hecho de que aprendan a concienciarse de qué es lo que hay en esa zona y aprendan a sentirlo, que más que por hacer cientos de ejercicios todos los días, que como tú bien dices, si están mal ejecutados, pues lo único que van a hacer es empeorar la situación. Entonces, yo les diría a estas mujeres que toquen su zona, es decir, que se palpen, que sientan lo que hay ahí, que intenten hacer ejercicios de contracción y de relajación de esa zona, pero no con el objetivo de repetirlos, simplemente con el hecho de sentir lo que pasa cuando una mujer o un hombre intenta activar los músculos o los tejidos de esa zona. Y eso genera una repercusión en su sistema nervioso central que hace que simplemente con eso, si aprenden a sentir lo que están haciendo, mejore funcionalmente el problema. Y este es el primer paso, y es por lo que nosotros empezamos. Y es, evidentemente, en la consulta utilizamos otros medios, pues utilizamos las imágenes de ecografía, utilizamos aparatos de electromiografía, etcétera. Pero las mujeres y los hombres pueden hacer mucho en ese sentido, simplemente pues, haciendo una cosa muy simple, que es como sentándote encima de una toalla de bidé enrollada o poniéndote un cojín muy pequeñito en tu zona genital para que sientas la sensación de que estás apoyada en esa zona. Esto ya da propiocepción a la gente y simplemente con la intención, por ejemplo, de intentar hacer algo parecido a cortar el chorro de la orina o aguantarte un gas, siempre que tengan esa sensación de presión sobre la zona en la que están trabajando y más la autopalpación de la zona, ayuda bastante a que empiecen a sentir qué es lo que ocurre en esta zona, sobre todo, por ejemplo, mujeres después de dar a luz, que a veces hasta tienen una cicatriz, se les ha quedado la zona dolorida. Cuando esa situación va pasando y ya no tienen dolor y tienen que recuperar las sensaciones de esa zona, porque es una zona que la gente puede pasarse toda la vida sin hacer nada con ella voluntariamente. Esos músculos trabajan todo el día, pero si tú voluntariamente no lo necesitas porque trabajan bien, es una zona que la gente puede estar toda su vida sin de forma voluntaria activarla. Entonces, yo creo que deberían intentar trabajar en ese sentido. Ayudarse de algún tipo de apoyo en la zona genital, una toalla de bidé, un cojín suave, sentarse encima de una pelota de estas que ahora ya mucha gente tiene en su casa, que hay en los gimnasios, y a partir de ahí intentar, mediante la autopalpación y ese tipo de ejercicios, reconocer qué es lo que ocurre cuando ellas intentan activar esos músculos. Mejorar en eso ya es un paso muy grande para mejorar en tu recuperación. No las aconsejo ni que hagan 200 ejercicios de Kegel, ni que se pongan a hacer ejercicios de abdominales incontrolados, ni que se pongan a hacer cosas que no sabemos si se están ejecutando de manera correcta y si las va a ayudar en su recuperación o no. Es más sentir lo que hacen que repetir muchas veces algo que quizás lo único que está haciendo es empeorarlas. Sí, a mí me estaba pasando, que me puse ahí como loca a hacer un montón de abdominales y de un montón de hipopresivos y un montón de cosas que luego me di cuenta de eso, que no me estaban yendo bien, ¿no? Al final, como tú dices, ¿por qué? Porque lo sentía, ¿no? Decía, no sé qué está pasando, pero a mí esto no me mejora, casi que diría lo contrario. Y, y bueno, pues es porque a veces hacemos cosas que nos han aconsejado, a veces que hemos oído, o que porque hoy en día Internet para esto es un arma de doble filo, que te metes a ver cosas y es terrible, ¿no? Entonces, Sí. eso creo que es bien importante, consultar a alguien que sabe y que te aconseje bien, pero para empezar a hacer algo, que a veces nuestra mente es lo que nos está diciendo, no, quiero hacer algo, y muchas veces el también tener las sensaciones de lo que te pasa, que es que también le pasa a más gente y que puedes ir haciendo algo en tu casa. Y es algo tan sencillo y tan potente, pues como lo que nos acabas de contar, ¿no? De que me ha encantado la frase de que los movimientos no se aprenden, se sienten. Sí. Me ha encantado. Y es verdad, y hay que poner, porque no nos ponemos a sentir qué es lo que está pasando por dentro, ¿no? Sí. Y bueno, creo que es súper simple eh, o súper sencillo, más que simple, y que todo el mundo puede hacerlo y que les va a servir para cuando puedan dar un siguiente paso. Vale, Espero que esto sí. em, como un consejo que pueden utilizar para, pues, si acaban de dar a luz o si tienen algún otro problema de incontinencia, etcétera. ¿Qué pasa con esas mujeres
que están embarazadas ahora? ¿Qué les puedes aconsejar o decir para que a lo mejor una sale de cuentas mañana, bueno, igual mañana ya, o dentro de una semana, dentro de un mes? ¿Qué pueden ir haciendo en su casa? Bueno, yo creo que una cosa muy importante para una mujer que está embarazada y sobre todo al final, en el último mes, que ya pues, estás más pesada, te cuesta moverte, tienes más dificultades, estás más cansada, es intentar hacer ejercicios de respiración. No porque creo que eso vaya a ayudar durante el expulsivo, porque luego al final esto de la respiración pues no en todos los sitios se está de acuerdo cuál es la mejor forma de utilizarla, sino conseguir que tu pelvis tenga un movimiento libre en cuanto a sus articulaciones y tener un buen control de la respiración diafragmática, que es una respiración que se puede aprender rápidamente con cualquier tutorial o cualquier información que haya en internet. Es un ejercicio muy sencillo, simplemente tienen que coger aire profundo y al coger aire profundo intentar llevarlo hacia su abdomen, es decir, intentar como si quisieran inflar un globo dentro de su abdomen, hinchar el abdomen. Es un tipo de respiración que oxigena muchísimo, mucho más que una respiración torácica, que la va a servir durante los momentos en los que no tenga esa sensación de contracción y de dolor para oxigenar muy bien al bebé y mejorar ella en esas pausas, en esos descansitos que tenéis durante la fase del expulsivo. Y luego que intenten hacer ejercicios que se dejen llevar por sus sensaciones para intentar tener la pelvis lo más libre posible, es decir, lo más móvil posible. Hay un instinto natural para dar a luz y las mujeres cuando llegan a término tienen sensación para buscar posiciones que son un poco más para vosotras. Entonces, simplemente intentando concentrarte en mover la pelvis, que puede ser de muchas maneras, lo puedes hacer, no tiene por qué ser haciendo un ejercicio específico, lo puedes hacer hasta bailando, pero tener la pelvis lo más libre posible para que luego en el momento del parto el canal del parto esté lo más liberado posible para que el feto baje. Y aprender a hacer la respiración diafragmática para en esas pequeñas treguas que os da la contracción del útero durante el expulsivo, creo que son dos cosas que son muy básicas, que las pueden hacer cualquier embarazada y que no hace falta ir a ningún centro especializado para aprenderlas y que pueden ayudar mucho cuando llega el momento en el que comienza el parto. Sí, a veces una de las cosas, uno de los problemas que tenemos es que queremos hacer demasiado. Y lo que tenemos a veces es que dejar de hacer, ¿no? Lo hablamos antes tú y yo, hablando un poco de la vida en general. Y queremos, "Oye, ¿qué ejercicios puedo hacer? ¿Qué tal?". Como si tuviéramos una tabla de 10 a 11, otra de 12 a 1, otra de 1 a 2, ¿no? Y todo eso nos fuera a preparar muy bien. Y a veces es lo que tú dices, ¿no? Simplemente aprende a respirar, oxigena la zona y libera la pelvis. Y es que esto ya te va a ayudar muchísimo. Lo que pasa es que tenemos una mente que todo el rato nos dice, no puede ser así de fácil. Tengo que hacer más, dime más, ¿no? Entonces, bueno, menos es Sí. más. Es una frase maravillosa, así que me parecen dos consejos geniales. Mm, Hay un tipo de casos que vosotros tratáis y que yo escucho mucho también y me parecen muy importantes, porque además se cuentan poco, que son los pacientes y sobre todo las pacientes, que ellos son las mujeres a las que veo, que tienen pues dolor crónico, ¿no? Del suelo pélvico. Mm, Parece que bueno, la gente, ya hemos escuchado muchas veces de la gente que tiene dolores de cabeza, migrañas, la gente que tiene dolores de estómago. Tenemos como hay muchos dolores de los que se habla mucho, pero yo de lo del dolor del suelo pélvico y luego alucinas, ¿no? La de gente que vive esto pues más en su intimidad porque no nos gusta hablar mucho de estas cosas. Exacto. Pero esto aumenta el dolor. Mm. Así que vamos a que tú nos cuentes un poco, pues, qué tipo de pacientes, porque supongo que estarás de acuerdo conmigo que hay muchísimos más de los que parece, ¿no? Gente que vive este tipo de dolor crónico pélvico que es terrible porque te impide, pues lo que tú decías, funciones súper, vamos, pues hacer tus necesidades o tener relaciones sexuales son como dos cosas súper primarias y la gente no puede a veces llevarlo a cabo. Entonces, háblanos un poco de esto, que sé que además es una de vuestras especialidades y bueno, cómo se puede ayudar o qué esperanza o qué, no sé,
consejo, llámalo tú como quieras, les puedes dar a este tipo de personas? Bueno, lo primero decirles que sí que hay esperanza, porque estos son pacientes, o mujeres u hombres, que pueden pasarse mucho tiempo dando vueltas por diferentes profesionales sanitarios intentando buscar una solución para un problema que, como tú bien dices, es algo que decir que tienes migrañas o que tienes dolor de cabeza con cierta frecuencia, pues no pasa nada, pero decir que te duele el pene o que te duele el labio mayor de tus genitales y que no te permite sentarte o en el ano, pues es algo que no se cuenta y la gente lo sufre. Un 20 o un 30% de la población mundial aproximadamente tiene dolor crónico, algún tipo de dolor crónico. Un porcentaje muy elevado de ese 20 o 30% tiene dolor pélvico crónico. Se lleva en silencio, normalmente lo suele saber muy poca gente, tus familiares más cercanos, afecta mucho a tu calidad de vida y, como digo, hay estudios que refieren que la media de profesionales que visita a un paciente con dolor pélvico crónico hasta que encuentra a un profesional especializado en dolor crónico es altísima, puede estar visitando 5, 6, 7 especialistas. El dolor crónico es una enfermedad en sí misma. No tiene por qué haber ni una infección, ni tiene por qué haber un tejido que esté dañado para que una persona sienta dolor. Y el tratamiento de estos pacientes, lo más importante que deben entender es, primero, que la solución no está en las personas que como terapeutas o como profesionales sanitarios intentamos ayudarles, sino que el inicio de la solución está en el propio paciente y que nosotros somos personas que conocemos cómo funciona el dolor crónico y que vamos a ayudarle a que supere esa situación, o bien con técnicas específicas, o bien potenciando su propia capacidad de su organismo para reaccionar ante esta situación. Entonces es muy importante que estas personas intenten buscar no solo profesionales sanitarios, sino profesionales sanitarios que estén especializados en dolor crónico, que entiendan qué es esta enfermedad, porque seguro que lo primero que van a observar es que esa persona les va a recomendar y les va a derivar no solo a él mismo como profesional, si cree que puede ayudar al paciente, sino a otros profesionales. Está comprobado que el tratamiento multidisciplinar de este tipo de pacientes es la mejor solución para ellos y que hay que entender que estos pacientes tienen dolor crónico y que es una enfermedad en sí misma, no es un síntoma añadido a otra cosa, sino que puede ser, como hay muchos estudios que lo demuestran, una propia enfermedad en sí misma. No siempre la solución o la causa está en los tejidos y hay veces que necesitamos ayuda de otros profesionales para que estos pacientes puedan mejorar. Lo más importante es que haya un tratamiento multidisciplinar, desde el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, etcétera, para que esto haga que el paciente pueda potenciar su propia capacidad para recuperarse desde todos los puntos de vista. Y entonces el consejo más importante que yo le doy a estos pacientes es que entiendan que hay solución y que un porcentaje importante de la solución empieza por ellos mismos. Tienen que entender lo que les pasa, tienen que entender que hay veces que nuestro cerebro nos juega malas pasadas y puede potenciar sensaciones que nosotros tenemos, incluso crearlas sin que tengamos ningún daño en los tejidos. Y si hay algún problema, hay una infección, hay un daño en un tejido, hay algo que no está funcionando bien, los profesionales sanitarios lo vamos a detectar. Y si no es así, o si solo esto es una parte del problema, hay otro tipo de profesionales y, como tú bien sabes, porque además ves a muchos de nuestros pacientes que tienen este problema, les va a ayudar a que su cerebro adquiera todas las capacidades que tiene para ayudarle a superar la situación y no a generar más problema del que ya tiene, que a veces el cerebro nos juega malas pasadas y lo que hace es, en vez de ayudarnos a recuperarnos, nos ayuda a cronificar una situación que, como bien digo, lo más importante es encontrar un grupo de profesionales que entiendan bien el dolor crónico y que puedan ayudarte en todos los sentidos. Sí, supongo que eso pasa un poco en todas las personas que llevan mucho tiempo con un problema y nunca han dado con la solución, ¿no? Que ahora yo siempre digo, esta gente siempre tiene un segundo problema, porque ya te has creído que es que no hay solución a tu problema. Claro, llevas tanto tiempo que esto ya te ha creado una verdad para ti, o sea, esto ya no tengo solución, entonces ya tienes que primero ver ese primer problema y luego ya ver que es posible, ¿no? Porque es verdad que a veces pues de esos mm, tratamientos o de todas las soluciones que a lo mejor han ido viendo antes, pues ninguna les ha funcionado, entonces tú ya te crees que pues nada funciona, ¿no? Y esto realmente agrava el problema, claro. Entonces, Sí. bueno, el saber que hay
solución ya es importante. Y, y bueno, pues la verdad es que yo he visto a muchos pacientes que cuando me han contado que habéis hecho eh, pues todo lo que hacéis, ¿no? En Pelvicus, me decían, ¡buah! Es que de repente llevo una semana entera sin dolor. Y no sé, es muy bonito, ¿no? Ver de repente a la gente que vuelve a, no sé, como a A tener sorprenderse. esperanza. Sí, y a sorprenderse de la respuesta que ha tenido su cuerpo, que es muy importante eso, ¿no? De ver que la gente es que no está en la solución en sí misma, está en que otro venga y le dé la solución. Entonces, esta apreciación que haces de que la solución está en el paciente, igual que el problema está en el paciente, es algo muy importante que creo que todo el mundo debería de saber primero. Porque, claro, es como, voy a Sí, ir a alguien que me solucione lo que me ocurre. claro. Mm, El paciente con dolor crónico tiene que entender que no va a encontrar el dolor que nosotros tratamos, ¿eh? Hay muchos mm, tipos de dolor crónico, pero poner toda la responsabilidad en el profesional que le está atendiendo, como buscando la solución en que yo tengo este problema y te lo dejo a ti, tú eres la persona que me tienes que quitar el problema. mm. Eh, es muy importante que entiendan que no es el inicio para conseguir la solución. El, Esto el, el es... primer paso es que el cre- paciente se dé cuenta de que él Mm, es muy importante en el proceso. Nosotros le podemos ayudar con técnicas de fisioterapia para aliviar su dolor, para mejorar la función de sus tejidos, la movilidad, y esto es muy importante. Puede ir al médico y puede poner un tratamiento farmacológico que alivie su dolor, que es muy importante, mm. no sintiendo dolor constantemente. Puede ir a hacer una terapia de tipo psicológico o de otro tipo que le ayude a enfrentar la situación de una manera mejor, más positiva, Ujú. mejorar su estado de ánimo, etcétera. Pero tiene que entender que una parte de la solución es el mismo paciente. Y si empieza por ahí, ha dado el paso más importante para recuperarse. Bueno, esto creo que para mí esta es la verdad absoluta de cualquier, ya no solo del dolor crónico, ni del dolor crónico pélvico, o sea, sino de todo lo que nos ocurre. Creo que si cualquier persona entendiéramos que el problema está en nosotros y que la solución empieza por nosotros, aunque luego vayamos a ver a cualquier médico, terapeuta de cualquier especialidad, dependiendo de lo que nos ocurra, que nos pueda ayudar. Pero Sí, creo porque que es estos un pacientes no principio son base. capaces de salir solos, no son Mm, capaces de salir solos del problema. Y mm, muchos de ellos necesitan una terapia farmacológica, mm. física, Sí, porque porque mientras te está doliendo algo es no puedes raíz. hacer nada más. O sea, Sí, no, estás porque además bloqueado. el dolor genera disfunciones. Mm, El propio dolor puede generar que haya un acortamiento de una estructura muscular, puede hacer que haya una demasiada actividad en el sistema nervioso central a la hora de transmitir ciertos estímulos que deberían considerarse como normales y que el paciente al final termina sintiéndolos como dolorosos. ujú. Todo esto necesita de una terapia tanto física como farmacológica, pero es muy importante que a todo esto se le haga entender al paciente y para eso lo que nosotros utilizamos en la consulta es lo que llamamos educación al dolor, que tiene que entender por qué le duele, cuáles son los sistemas que se activan en su organismo para que sienta dolor, tiene que entender cuál es el potencial terapéutico que tiene su organismo para controlar ese dolor y tiene que acudir a un profesional que le ayude a enfrentar la situación de una manera más positiva y que le haga ver pues que hay más caminos, que no solo es tengo este problema, voy al médico, me da una pastilla y se soluciona. Que esto es en muchos casos ocurre, pero cuando hablamos de dolor pélvico crónico es algo más complejo y necesitamos que hay una combinación de tratamientos de diferentes especialistas y, en mi opinión, dentro de esos especialistas incluyo también al propio paciente que entienda que es parte clave de que todo lo que nosotros vamos a hacer para ayudarle funcione y tenga más potencial para que mejore su calidad de vida. Me encanta. Supongo que la primera vez que le decís eso a un paciente muchas veces dice, este no es el profesional que yo buscaba, ¿no? Sí, sí, Porque sí, a de hecho veces muchos pacientes no lo entienden estamos, y claro, estamos terminan por acostumbrados bloquearse y a no se eso tratar. de, no, no, yo he venido aquí para que tú me quites el problema. Esto me parece más que es una reflexión súper importante porque la sociedad está acostumbrada a esto. Voy a alguien que no, no, perdona, tú me tienes que quitar mi problema, que para eso te pago, o para eso he venido aquí que me han dicho que tú eres bueno en esto, o para... mm, la gente ha perdido la responsabilidad en sí misma sobre lo que le ocurre y cómo mejorar en ello, ¿no? Sí, a veces ocurre, aunque entiendo que
los pacientes, al menos que vemos nosotros, es verdad que vemos a veces pacientes que pues ya han tenido diferentes terapias y están un poco desengañados de que van a encontrar, como tú dices, una solución definitiva. Entienden bien, si se lo explicas evidentemente de una manera correcta, que ellos pueden hacer mucho por la solución y que nosotros sin duda podemos ayudarles, pero que son parte fundamental de la solución. Bueno, si todo el mundo integrara esta información, creo que ya habríamos hecho nuestro aporte a la humanidad, Antonio, por esta vida. O sea, imagínate que todos los humanos dijeran, pues va a ser que soy parte activa de mi recuperación, de mi problema, de que soy especialista de mi propia enfermedad y de mi propio proceso y que voy a formar parte, ¿no? de este, bueno, pues de todo esto que yo tengo mi parte que hacer y que además me voy a escuchar, voy a sentir, voy a ver, voy a hacer, no, sin poner todo en el poder Claro. fuera de que el otro viene, me da no sé qué, me hace no sé cuál y ya me ha quitado, me ha puesto. Que además esto es bastante, yo a la gente que tiene este pensamiento le digo, esto es que es incluso peligroso. Digo, pero tú imagínate que esto fuera verdad, que tienes a alguien fuera que puede hacer lo que quiera contigo. Te puede quitar, te puede poner, te puede quitar enfermedades, ponértelas. Digo, vamos, ¿cómo puedes buscar eso, no? A mí me daría miedo, o sea, no, vamos a ver, vuelves por lo menos la mitad de ese poder hacia ti y fuera hay una ayuda maravillosa que además es necesaria porque todos no sabemos de todo, así que tenemos que ir a cada especialista que sabe de una cosa pues para informarnos, para asesorarnos, para que nos den todo lo que nosotros pues no sabemos o no tenemos, pero que luego el que lo integra, el que lo rechaza, el que lo pone en práctica o no, es uno mismo. Entonces eso es muy, muy importante. Creo que concienciar en eso pues, ya sería Totalmente de acuerdo. impresionante. Así que ya tenéis una buena labor. ¿Cómo me has dicho que se llama esa unidad? ¿Educación? ¿Educación al Bueno, dolor? no es una unidad. O bueno, o ese, no sé, ese No, apartado. la neurociencia en dolor crónico ha avanzado mucho en los últimos años. Y entonces, esto que estamos hablando no es una opinión. Esto es muy importante que lo sepa la gente que tiene este problema. No es una opinión el hecho de que saber más sobre lo que te ocurre pueda ayudarte a solucionar el problema. Esto está demostrado con evidencia científica que lo que nosotros llamamos educación al dolor es algo que los pacientes que tienen diferentes tipos de dolor crónico, no tiene por qué ser dolor crónico, disminuye la intensidad de ese dolor. Entonces, el conocimiento sobre lo que te pasa es un input que entra en tu cerebro y que tiene las mismas vías neurológicas que puede tener cualquier otro input y que tiene un impacto sobre tu cerebro que puede ser positivo o negativo en función de lo que tú estés entendiendo en ese momento. Y sabemos que la educación al dolor crónico es un arma terapéutica muy importante para tratar a estos pacientes. No es la única. Yo tampoco soy una persona radical en este sentido. Hay fisioterapeutas que sí, que solo intentan tratar a estos pacientes con educación al dolor, pero a mí me parece que hay pacientes que necesitan terapia también de otro tipo. Y yo creo que la mezcla entre potenciar la capacidad del paciente que entienda lo que le pasa, más las técnicas que desde la fisioterapia podemos hacer para aliviar, digo, para mejorar el funcionamiento de los tejidos, es lo que los pacientes normalmente suelen necesitar. Entonces, nuestra unidad no trabaja en base a que todos los pacientes tienen un problema en los tejidos, contracturas, hipertonías, puntos de dolor, falta de movimiento en alguna articulación, una disfunción a nivel del sistema nervioso central. Algunos pacientes los tienen y otras no, y tampoco trabajamos solo en el sentido de que simplemente con educación al dolor el paciente va a conseguir mejorar. Es verdad que hay casos puntuales en los que una parte de la fisioterapia o la otra es la que es la correcta, la que hay que hacer en estos pacientes, pero la mayoría de nuestros pacientes con dolor pélvico crónico necesitan ayuda en los dos sentidos. Entender qué es lo que le pasa, por qué le pasa y qué es lo que su organismo puede hacer para ayudarle, y luego nuestra ayuda para recuperar algunos tejidos y algunas disfunciones que el propio dolor genera. Bueno, creo que esto la mayoría de los que nos escuchan, que todavía no te han conocido, pues no lo saben.
seguramente no sepan la importancia que tiene saber esto, conocer qué es lo que les pasa, conocer por qué y para qué de ese dolor, bueno, tener esa educación del dolor, ¿no? Y sobre todo que son parte activa, que para algunos será como, pues ahora sí que me han fastidiado, ¿no? O sea, encima yo tengo que hacer algo para mejorar esto, pero que es muy importante que lo Sí, entiendan es y muy que importante. muy importante. Creo que Es es muy importante. mm, algo, una reflexión que es, bueno, bajo mi filtro, casi la más importante de todas las que hemos hecho. Así que con esa yo me doy por satisfecha y te dejo a ti que si quieres añadir algo a lo que hemos dicho, algo que creas que puede ayudar a cualquiera de tus pacientes, de todos los que has hablado que trabajáis, en sus hábitos diarios de suelo pélvico, en sus, que seguro, ¿no? Que hay, porque igual que un nutricionista dice, bueno, a ver, hábitos saludables, 4 cosas que es que el 100% de las personas si las hacemos está bien, ¿no? Pues, no sé, un hábito saludable de suelo pélvico. Bueno, nosotros vemos pacientes de muy diferente tipo y dar una recomendación general es difícil. Yo diría que la gente debe dejar de tener miedo a la hora de informarse sobre qué es lo que le pasa en esa zona, que deje de tener falta de información, que dejen de tener ese tabú de, bueno, pues tengo una incontinencia, pues me pongo una compresa, tengo esta molestia cuando voy a hacer pis, bueno, pues es lo que me toca vivir. El niño que se está haciendo pis hasta los 12 años tiene que aguantarse porque sí, si no hay otra solución. Es decir, que acudan a un profesional especializado en caso de que ellos sientan que hay algo que no está funcionando correctamente relacionado con toda esa zona. Y a partir de ahí, yo creo que con eso ya tienen mucho avanzado. Es decir, en España todavía no hay una cultura en cuanto a la información sobre los problemas que genera esta zona del cuerpo. Y entonces, pues, mujeres después de dar a luz no tienen la costumbre de ir al fisioterapeuta a valorarse. Hombres que están teniendo problemas de control de la orina, niños que tienen problemas de control de la orina, que lo viven como una situación normal, o bien por la edad, o bien tenido una cirugía, o bien porque he tenido un parto. Entonces, yo lo que les animo es que tomen la iniciativa y busquen profesionales que puedan ayudarles, que los hay, y que a partir de ahí den el paso al menos hacerse una valoración para saber exactamente qué es lo que les ocurre y qué posibles soluciones hay. Sí, eso es muy importante porque es verdad y no depende ni de la cultura o bueno, más bien a lo mejor del estatus que a veces pensamos, ¿no? Económico o cultural. Y es que yo me he dado cuenta de gente porque pues bueno, yo hablo abiertamente de lo que voy conociendo y lo que voy experimentando porque creo que ayuda, ¿no? Igual que la vez que pues he tenido 3 abortos, cuando vas por el tercero empiezas a decir, ¿sabes que tenía un aborto y que era un ectópico? Y entonces empieza, y dices, pero pedazo de, ¿no me lo había contado? Entonces, esto igual, ¿no? Una vez que di a luz y me pasaban ciertas cosas, yo decía, pero bueno, ¿te puedes creer que me pasa esto? Ah, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, y dices, y nadie lo cuenta, entonces, bueno, intento contarlo también un poco con ese ánimo, ¿no? De que la gente pierda ese miedo. Y después he hablado con amigas que dan a El miedo, sí. luz hace un mes, hace 3, hace un año, que son mujeres de hoy en día que tienen, pues eso, ¿no? Una cultura, que tienen y que te sorprende que no sean capaces de hablar de eso o incluso de decir voy a ir a ver si alguien me dice, ¿no? O igual esto que me está pasando no es normal, Mm. sino que sigue siendo un tabú, seas quien seas, como decía mi abuela, hasta en las mejores familias, ¿no? Pasa. Pues esto Sí. igual, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que una mujer de 36 años, no sé, que va a trabajar, que habla de cualquier cosa, que tiene una pues que de repente le digas, pues, ay, pues yo sabes que fui, o que me digan, ay, te oí en un vídeo, o el otro día te oí contar que tú luego cuando fuiste a luz fuiste porque ay, pues es que a mí también me pasa. Pero claro, pues me puedes dar el teléfono. ¿Cómo? Pero porque tú lo has contado, ¿eh? Que si no, yo pensaba que esto no le pasaba a nadie. Y no sé, aún me sorprende Sí. eso. Mm. Así que bueno, lo pondremos en grande aquí, que por favor, que Sí, hay mucha gente, hay pregunten, que muchas busquen. mujeres que viven con dolor. Mm, sí. Sí.
Yo sí le animo a la gente que sí, que hay ya en España ya hay muchas unidades trabajando, incluso en la sanidad pública existen. Entonces, yo creo que todos los pacientes, independientemente de sus posibilidades económicas o su situación social, puede acceder a estas terapias y sin duda hay que dejar de sentir que llevar una compresa a una mujer es normal o que tener dolor al mantener relaciones sexuales es normal o que un niño que se esté orinando hasta los 13 años es algo normal y que no hay una otra solución y que hay que aceptarlo. Entonces, hay que cambiar ese chip y aunque es una zona, como hablábamos antes, de la que normalmente no se habla, hay soluciones y no tienes por qué pasarte 20 años de tu vida poniéndote compresas. Sí. Bueno, pues esta ya es bastante ayuda. Así que nada, yo te doy las gracias, Antonio, por este tiempo, porque el conocimiento es valiosísimo.